Hola, hola. Buenas noches. Hoy damos inicio o continuamos con la clase que teníamos pendiente. Hoy vamos a ver un nuevo capítulo y es la técnica de recolección de datos. La semana anterior estuvimos hablando acerca del marco metodológico, ¿cierto? Estuvimos hablando los diferentes métodos que existen o que hay para hacer el marco metodológico. Y entre ellos hablábamos que existían varios métodos, el método etnográfico, método etnometodológico, hablábamos de investigación-acción, el fenomenológico, etcétera, etcétera, etcétera. Y colocábamos algunos ejemplos. También hablábamos del método biográfico, es decir, hacer la investigación tipo biografía. Hablábamos también acerca de la población, es decir, la población a dónde va dirigido nuestro trabajo de investigación. Y colocábamos ejemplos. Decíamos que para tener la población se tenía que cumplir ciertos requisitos. Unos eran para incluirlos y otros eran para excluirlos de esa investigación. Y también hablábamos del instrumento de investigación. Y por último, hablábamos de que dentro del instrumento de investigación se dividen en varios tipos. En esta noche vamos a hablar acerca de las técnicas de recolección de datos. Entonces, en este capítulo vamos a describir lo que son las técnicas más utilizadas a la hora de la recolección de datos, es decir, al momento de nuestra investigación debemos utilizar ciertas técnicas para elaborar nuestra investigación. Ahora, nosotros no podemos en esta hora o en este momento explicarlas todas porque existen un sinnúmero de técnicas de investigación. Pero es importante recordar que hay unos instrumentos que se utilizan y que estos instrumentos están relacionados directamente con el enfoque y método de investigación que ustedes elijan al momento de hacer el trabajo de investigación. Entonces, dentro de estas técnicas de recolección de datos encontramos lo que son las encuestas y el cuestionario. Entonces, pasemos a definir qué es la encuesta. La encuesta es un método de obtención de información mediante preguntas orales o escritas planteadas a un universo o a una muestra de personas que tienen las características requeridas para el problema de investigación. Ahora, este instrumento es especialmente utilizado en la investigación de tipo cuantitativa y esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque las encuestas, como lo decíamos en clases anteriores, se utilizan es para investigaciones tipo cuantitativas. Ahora, la información que se pretende o que se puede recoger a través de este método o de esta técnica de recolección es muy variada. Entonces, por ello, para eso se utilizan en muchas investigaciones. Ahora, este tipo de técnicas de recolección es aplicable a una muestra de la población, es decir, a un grupo de personas seleccionadas a donde vamos a dirigir nuestra investigación, que cumplen con algunos requerimientos que previamente nosotros hemos prediseñado o predestinados para nuestra investigación. Ejemplo, si usted va a investigar acerca del comportamiento de la evangelización de la iglesia tal en el barrio tal, usted puede utilizar ese tipo de investigación porque usted tiene ya usted sabe cuál es el universo, es el barrio tal, y tiene su tipo de investigación, es decir, usted va a investigar cómo impacta el evangelio en esa población. Entonces usted puede utilizar unas encuestas para la recolección de esa información. Ahora, la encuesta se operacionaliza mediante un cuestionario. ¿Y qué es un cuestionario? Es una serie de preguntas que usted le hace a la población o al universo para construir su base de datos que le va a servir para su investigación. Ahora, aunque no hay unas reglas fijas para construir un cuestionario, es decir, usted no puede escoger, usted no puede decir, bueno, esta es la regla general para hacer un cuestionario. Briones nos da algunas pautas que son importantes tener en cuenta a la hora de elaborar nuestro cuestionario y vamos a describirlas de la siguiente manera. Son
Briones nos da una serie de 8 pautas, las cuales no son una camisa de fuerza, es decir, no se deben hacer de esa forma, pero sí nos van a ayudar o marca un derrotero por el cual nosotros nos vamos a guiar para hacer nuestro cuestionario. O sea, si no sabemos hacer un cuestionario, podemos dirigirnos a estas técnicas y utilizarlas. Sí, pueden hacer preguntas. Es que las preguntas cerradas o las preguntas abiertas se realizan de acuerdo al tipo de investigación o de acuerdo al enfoque de la investigación que vas a hacer. Vamos a ver unos ejemplos ahora. Entonces, mira, decíamos que Briones nos da una serie de pasos para la elaboración de nuestro cuestionario. Uno de los pasos es el siguiente. Las preguntas del cuestionario deben derivarse de los objetivos del estudio y por lo tanto del problema de investigación planteado. Es decir, si nosotros vamos a investigar el impacto evangelístico en una población, el impacto evangelístico de la iglesia reformada Esperanza de Vida en la población del barrio Villa Celeste, estoy colocando un ejemplo, y uno de los objetivos es comprobar cómo el evangelio influye en la vida de las personas de esta comunidad. Entonces, si nuestro objetivo es comprobar cómo ese evangelio influye o cómo el evangelio influye, entonces las preguntas de nuestro cuestionario deben ir relacionadas a ese objetivo. ¿Cómo lo elaboraríamos? Un ejemplo, podríamos hacer la pregunta, ¿cómo entiende usted el evangelio? ¿O qué opina el evangelio? ¿O sabe usted qué es el evangelio? Entonces, ese tipo de preguntas que vamos a elaborar para nuestro cuestionario deben estar ligados a nuestros objetivos. Recuerden que los objetivos es lo que deseamos obtener con nuestra investigación. Y las preguntas deben relacionarse con esos objetivos para que la investigación pueda fluir. Entonces, Brion define que una de las características para elaborar un buen cuestionario es que las preguntas deben derivarse de esos objetivos. Número 2, Brion dice, no hay un criterio al cual se pueda apelar para saber cuántas preguntas deba tener un cuestionario. Usted puede hacer un cuestionario de 3 preguntas. Usted puede hacer un cuestionario de 20 preguntas. ¿Quién marca la cantidad de preguntas que usted va a obtener en su cuestionario? Su tipo de investigación. Dependiendo qué quiere usted investigar, de esa misma forma, usted elabora las preguntas de ese cuestionario. O sea, nadie te va a decir, son 5 porque la norma dice 5 o son 7. No, no hay un número definido. Usted define el número de preguntas de acuerdo a su tipo de investigación. Número 3, el cuestionario debe iniciar con preguntas generales simples. Nombre, si quiere el nombre. Por lo general nunca se pregunta el nombre para proteger la identidad de la persona, dependiendo del tipo de investigación. Edad, sexo, preguntas generales. Esas preguntas generales sí deben estar incluidas porque lo vamos a utilizar para tabular más adelante nuestra información y poder sacar datos estadísticos. Es decir, la edad podemos tarificarla entre 20 y 30 años y podemos sacar nuestras estadísticas y decir, la población del barrio Villa Esperanza, en su mayoría los jóvenes de 25 a 30 años son los que más han aceptado el evangelio. Y dentro de esos jóvenes podemos identificar que el 20% son mujeres y el 70% son hombres. Ejemplo simplemente. Ahora, el cuestionario, como les decía, debe comenzar con preguntas generales al alcance de cualquier persona. O sea, no vamos a hacerle a una persona, ¿usted qué opina de la teoría de la relatividad? Porque la persona no va a entender. Tienen que ser preguntas generales, edad, educación, algo así. O sea, preguntas que generalmente las personas puedan obtener una respuesta o puedan dar una respuesta fácilmente. Entonces, siempre se comienza con preguntas generales como para favorecer el clima de la persona que usted está entrevistando. Porque es muy tedioso usted comenzar a entrevistar a una persona a través de un cuestionario preguntándole de primera mano, un ejemplo, ¿cuánto gana usted? Son preguntas incómodas. Lo general es comenzando con preguntas generales como para ir aclimatando a la persona. Es decir, ¿cuántos años tienes? ¿De qué sexo tienes? Y así sucesivamente. Ahora, una pregunta puede influir, y esto es muy importante, sobre la siguiente. Ejemplo, ¿sabes leer? No. Entonces, ¿cómo va a ser la encuesta?
estoy colocando simplemente un ejemplo. Entonces, una pregunta puede influir sobre otra pregunta. ¿Ok? Entonces, conviene examinar cuidadosamente esta posibilidad. Ahora, una forma de evitar que una pregunta influya sobre otra pregunta consiste en colocar primero las preguntas generales y posteriormente las específicas sobre el tema a que se refiera. Ejemplo, preguntas generales, edad, educación, sexo, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego las específicas sobre el tema que usted quiere investigar. En el punto número 5 encontramos que las preguntas deben organizarse en una secuencia lógica, como siguiendo el hilo en una conversación. Si me hago entender, usted no le va a preguntar edad, nombre, después le pregunta sobre el tema y por allá, como a la quinta pregunta o séptima pregunta, usted le va a preguntar, le va a preguntar, comenzamos con nombre y edad, y allá como en la séptima usted va a preguntar por el sexo. No, las preguntas deben seguir un orden secuencial. Exacto, pero siempre partiendo de las preguntas generales, ya las preguntas específicas del tema. Nunca lo contrario, de las específicas a las generales. Siempre se comienza de las generales a las específicas. Otra observación o otra guía que nos dan es que no se deben utilizar preguntas que pueden inducir a la respuesta. Número 7, no utilice preguntas directas que puedan colocar al entrevistado en una situación embarazosa. Por ejemplo, lo que le preguntaba, el ejemplo que colocamos ahorita anteriormente, ¿cuál es su salario? Muchas personas se sienten incómodas cuando le preguntan por su salario, porque son preguntas como que más privadas o son temas más privados. Y octavo característica o consejo que nos da Brión es evitar utilizar palabras vagas que proporcionen respuestas también vagas. Eso influye mucho. Vagas o preguntas vagas. Es una pregunta sin sentido. Una pregunta que, ¿de qué color son sus ojos? No, mis ojos son marrones, pero ¿eso influye en la investigación que estamos haciendo? No. Entonces hay que evitar ese tipo de preguntas que son preguntas innecesarias a la hora de realizar nuestro cuestionario. Exacto, por lo general, los cuestionarios deben elaborarse para poder alcanzar los objetivos que hemos propuesto en nuestro trabajo de investigación. Por eso el primer punto es que las preguntas deben estar relacionadas directamente con nuestros objetivos. Ahora, a continuación voy a presentar un ejemplo de cuestionario. Lo van a encontrar en las diapositivas. El anterior. Ok. Porque aquí estamos repasando la clase anterior. Listo. Déjale que vamos a comenzar. La diapositiva 5, 1, 2, en la 4, perdón, van a encontrar este tipo de cuestionario. Ahora, dentro de los elementos, como decía anteriormente, y lo que estamos hablando es el cuestionario como herramienta para obtener esa información. Ahora, la presente encuesta simplemente es una encuesta, la encuentran en sus diapositivas, es un ejemplo para investigación acerca de la contribución de las características personales de la permanencia en el sistema de aprendizaje en línea, el ejemplo que colocamos la semana anterior y el que vamos a traer siempre a colación. Entonces, una de las preguntas que se puede hacer en el cuestionario es, ¿en qué país radica usted? Recuerden que el trabajo de investigación está relacionado, para el ejemplo es, ¿cuáles son las características de las personas que reciben la formación en el seminario vía internet o lo hacen en línea? Entonces, una de las preguntas es, ¿de qué nacionalidad es usted? ¿O de qué país? Entonces, hay varias respuestas: Colombia, Costa Rica, Chile, El Salvador, Estados Unidos, México y República Dominicana. Esos 7 que están en el ejemplo se han tomado adrede porque son los 7 puntos que tiene MINS para hacer los seminarios virtualmente. Segunda pregunta, indique su nivel de estudio, licenciatura o maestría, es decir, el tipo de nivel en el que está desarrollando en el seminario. Otro ejemplo es, me conecto a internet para realizar los cursos desde, número 1, la casa, número 2, oficina de trabajo, número 3, un café internet, número 4, otro.
Si vamos viendo cómo estamos partiendo de preguntas generales y ya nos vamos adentrando a preguntas específicas. Número 4. ¿Qué le motivó a estudiar en línea? Puede escoger varias opciones de las que se dan en el cuestionario. Esas opciones las coloca usted al momento de hacer la investigación. Por ejemplo, número 1. Me motivó a estudiar en línea la imposibilidad de asistir a cursos de carácter presencial. Número 2. Ausencia de centros especializados en teología. Número 3, dificultades de acceso por la lejanía geográfica donde se encuentra ubicado el sitio. Número 4, poco tiempo para desplazarme. Número 5, le gusta el sistema y se siente cómodo con las facilidades que brinda. Y si ninguna de esas, entonces hay otra pregunta que dice otro. Entonces la persona entrevistada definirá qué otro motivo la llevó a estudiar en línea. Seguimos con la quinta pregunta de nuestro cuestionario. ¿Cuáles rasgos de personalidad considera usted que mejor le describen? Número 1, me adapto fácilmente a nuevas formas de trabajo, me considero autodisciplinado, cumplo hasta el final lo que me propongo y así sucesivamente. Nuestra sexta pregunta, ¿cuáles habilidades de las siguientes considera que usted posee? Manejo los programas de computación de una manera fácil, tengo habilidades del trabajo en equipo, utilizo varias técnicas de estudio o tengo habilidades de comunicación o ninguna de las anteriores. Entonces vamos viendo cómo ya se está definiendo en el ejemplo que estoy colocando, nuestro cuestionario va ligado a lo que queremos investigar. Número 7 dice, ¿cuál de las siguientes actitudes considera que mejor lo describen? Deseo de superación, siento la necesidad de estudiar constantemente, deseo conocer otras culturas, soy automotivado, ninguna de las anteriores. Entonces, si vimos el cuestionario de ejemplo, podemos hacer algunas observaciones. Es decir, nosotros ya tenemos nuestro cuestionario y ese cuestionario es el que nos va a servir para recolectar la información de nuestro universo. Para el ejemplo de este trabajo de investigación, recuerden que se hacía sobre 12 estudiantes, entonces solamente se le va a entrevistar a esos 12 estudiantes, a población, correcto. Otro de los métodos básicos de investigación es la observación. Y esto es importante, porque este es un método básico de investigación cualitativa. ¿Los cuestionarios para qué tipo de investigación son? Son para cuantitativa. Pero la observación es para un tipo de investigación cualitativa. Recordemos que la cualitativa lo que busca es estudiar el carácter o la formación de algunas personas, mientras que la cuantitativa busca es cuantificar en números, por decirlo de esa forma. Entonces, uno de los métodos básicos de investigación es la observación en cuanto a la investigación cualitativa. Aunque también se utilizan en investigaciones tipo cuantitativa, pero es muy poco utilizado. ¿En qué consiste este método? Consiste en observar de manera sistemática para recolectar datos. ¿Recuerdan el ejemplo que colocábamos de que si el misionero o la persona quería ir a investigar acerca de la cultura de los guayú, observaba cómo se comunicaban entre ellos, cómo se comportaban en sociedad, cómo se comportaban en privado y así sucesivamente? Bueno, este es un método que nos va a servir bastante, método de observación, porque nos va a permitir sacar deducciones a través de la observación de ese entorno en el cual vamos a desarrollar nuestra investigación. Sí, claro. Claro, porque es que en el método de observación nosotros sacamos conclusiones propias. Pero si queremos profundizar, entonces vamos al interrogativo. Lo podemos complementar, siempre y cuando ninguno de los dos anule al otro. Ahora, Barrantes en el libro lo define el método de investigación de observación como un proceso sistemático por el que un especialista recoge por sí mismo, lo que decíamos ahorita, información relacionada con ciertos problemas. Es decir, este método permite obtener información sobre los fenómenos o acontecimientos tal y como se producen. Por lo general, ocupan gran cantidad de tiempo. No es lo mismo observar durante un mes, 2 meses, 3 meses, que hacer un cuestionario en 10 minutos. Entonces, este método es más lento, pero se utiliza, como lo decíamos anteriormente, para cualitativo. También hay otro tipo de método que es la observación participante, donde el investigador observa pero participa de los hechos. Ese es otro método, pero se utiliza con el método etnográfico. Recordemos que es para participar, el mismo ejemplo de los guayú,
para participar, cómo se mueve esta etnia en ciertos momentos, decirlo, cómo se maneja en sociedad, cómo se maneja individualmente, cómo es la conformación de la familia y así sucesivamente. Pero a la vez, cuando usted está investigando y está observando, usted puede participar de esos eventos. Por eso se conoce como el método de observación participante. Ahora, los rasgos principales de este método son que el investigador se mete de lleno en el campo, observa desde la perspectiva de un miembro, pero también influye en lo que observa debido a su participación. Ejemplo, voy a investigar la cultura de los guayú. Entonces yo participo con ellos, me reúno con ellos, me visto como uno de ellos, y al vestirme como uno de ellos ya estoy influyendo o participando. No es lo mismo ser un espectador sin vestirme igual que ellos que vestirme igual que ellos y compartir las costumbres con ellos porque ya estoy participando. Observo pero participo. Entonces esa es la observación participante. Pero esa es, como les decía, es muy utilizado en el método en la cualitativa. Otro tipo de estos métodos es la entrevista. Una cosa es el cuestionario y otra cosa es la entrevista. Rodríguez Hill lo define como una técnica en que una persona, es decir, el entrevistador, solicita información de otra o de un grupo de entrevistados para obtener datos sobre un problema determinado. Ahora, existen varios tipos de entrevistas y nosotros vamos a verlas y solamente vamos a trabajar en tres tipos de entrevistas. Número 1, la entrevista estructurada. Una entrevista estructurada es aquella en la cual las preguntas se redactan de manera concreta y se sigue al pie de la letra. Es decir, usted lleva ya su formato de preguntas y usted no puede salirse de ese formato. Esa es una entrevista estructurada. Ya tiene una estructura y usted no puede salir de esa estructura. Por lo general es más amplia y hay una lista de preguntas. Sandoval la define de la siguiente manera: es la más convencional de las alternativas de entrevista y se caracteriza por la preparación anticipada de un cuestionario guía que se sigue en la mayoría de las ocasiones de una forma estricta en su orden de formulación. Es decir, ya usted tiene su cuestionario guía, al entrevistado usted se lo hace llegar, él estudia las preguntas, las analiza y el día que usted ya vaya a aplicar la entrevista ya él sabe qué le van a preguntar o ya está preparado para aquellas preguntas que le van a hacer. Un ejemplo lo encuentran en las diapositivas. Fecha, hora, lugar, entrevistados. Objetivos generales de la investigación. Describir cómo es el abordaje a nivel de prevención y reducción del impacto del SIDA por parte de los líderes eclesiásticos de la Iglesia Reformada de la Esperanza. Y así sucesivamente. En la diapositiva vas a encontrar el modelo. Hay un modelo de entrevista. En primer lugar, la entrevista se identifica geográficamente el lugar. Se identifica la fecha, hora donde se va a realizar la entrevista. Se definen cuáles son los objetivos de la entrevista generales, cuáles son los objetivos específicos de la entrevista y por último ahí sí viene la lista de preguntas que se van a hacer. Un ejemplo, ¿qué es el SIDA? ¿Cuáles son los síntomas del SIDA? ¿Cómo se desarrolla el SIDA? ¿Cómo se transmite o se contagia el SIDA? ¿Cuáles son las formas de prevenir el SIDA? ¿Qué acciones ha tomado la iglesia para trabajar con el SIDA? Y así sucesivamente. Entonces es una forma de pregunta o de cuestionario o entrevista estructurada. Luego hay una entrevista que se conoce como entrevista en profundidad, es decir, ya profundiza hacia dónde queremos llegar con dicha entrevista. En este tipo de entrevistas no hay preguntas, sino temas que generan preguntas. Se llaman en profundidad debido a que es muy abierta. Sandoval lo define de la siguiente manera: por lo general su empleo implica la realización de varias sesiones con la misma persona. Se comienza con una primera entrevista de carácter muy abierto, la cual parte de una pregunta generadora, se amplía y se busca no sesgar un primer relato que sería el que serviría de base para profundizar el anterior. A las personas se le puede ayudar diciéndole, bueno, hábleme del SIDA, y seguido de un tema, o hábleme de por qué los niños menores de 8 años se contagian más rápido que los niños de 12 años. Estoy colocando simplemente un ejemplo. Entonces, hay una guía para elaborar una entrevista en profundidad y se define de la siguiente manera. Los temas pueden ser razones que lo motivaron a esta entrevista,
rasgos de personalidad, habilidades que le permiten permanecer dentro de este sistema, actitudes, factores relacionados con este tema y así sucesivamente. En la diapositiva está la estructura como se hace. Y por último, encontramos la entrevista grupal o entrevista de grupo focal. Fleet define la entrevista focal de la siguiente manera. Es realizada con un pequeño grupo de personas sobre un tema específico y existen 4 criterios para orientar las entrevistas de grupo focal en forma efectiva. Número 1, cubrir un rango máximo de tópicos relevantes. Número 2, proveer datos lo más específicos posibles. Número 3, promover la interacción que se expone los sentimientos de los participantes con una cierta profundidad. Y número 4, tener en cuenta el contexto personal que los participantes usan para generar sus respuestas de tipo exploratorio. Como conclusión, podemos decir que las técnicas de recolección de datos, también llamados instrumentos de recolección de datos o instrumentos de investigación, sirven para recolectar los datos de nuestra investigación. Hay que escoger la técnica de acuerdo a nuestro enfoque y de acuerdo a nuestro método. Entonces hay que revisar muy bien cada técnica y cada enfoque para nosotros saber elegir qué tipo de herramienta de investigación vamos a utilizar. Ahora vamos a ver lo que es el análisis de los datos y las conclusiones. ¿Okay? Podemos decir entonces que el análisis de los datos es una de las etapas más atractivas de la investigación. ¿Por qué? Porque ya cuando tenemos nuestro trabajo, sabemos el enfoque, sabemos para dónde vamos, entonces ahora es cuando vamos a analizar los datos para determinar si efectivamente vamos por buen camino en nuestra investigación. Ahora, con los datos arrojados por los instrumentos de investigación que vimos anteriormente, el investigador puede ahora sí interpretar cuáles fueron los datos que él adquirió a través del método que utilizó y encontrar un significado a esos datos. Porque sí, hicimos cuestionarios, recogimos toda la información. ¿Y ahora cómo analizamos esa información? A través de lo que se conoce como el análisis de los datos. Es cuando verdaderamente le vamos a dar forma a nuestro trabajo de investigación. Ahora, el análisis de los datos se entiende como la utilización de una serie de procedimientos y técnicas que una vez obtenidos los datos. Es decir, vamos a utilizar procedimientos y técnicas para analizar los datos que hemos recolectado a través de los diferentes medios o de los instrumentos de investigación. También puede definirse como un conjunto de manipulaciones, transformaciones, operaciones, reflexiones, comprobaciones que nosotros realizamos sobre los datos con el fin de extraer un significado relevante en relación a nuestro problema de investigación. Ahora, vamos a ver lo que es el análisis de datos en la investigación cuantitativa. Este análisis de datos en este tipo de investigación, es decir, la investigación cuantitativa, básicamente lo que hace o lo que se hace son los siguientes pasos. En la diapositiva los encontramos. Número 1, codificar nuestro cuestionario. Sí, ya hicimos nuestro cuestionario, entrevistamos a las personas, pero ¿qué hacemos con esa información? Ahí es cuando entramos a jugar con las siguientes herramientas. Vamos a hacer un análisis exhaustivo de esos datos. Y una de las herramientas que nos dan es que utilicemos una codificación para nuestro cuestionario. Vamos a verlo. Pero ¿qué significa codificar nuestro cuestionario? Esto significa que nosotros vamos a asignarle códigos a las respuestas de los cuestionarios. Para no escribir todas las preguntas, para no escribir todas las respuestas, simplemente asignamos un código y cuando hablemos de ese código nos estamos refiriendo a las respuestas que se obtuvieron con ese cuestionario. Por ejemplo, en una encuesta que se aplica a 22 personas o a 22 jóvenes sobre cuál es la elección vocacional, se le hicieron varias preguntas, entre las cuales vamos a mencionar la siguiente, esto a manera de ejemplo. Miremos el cuestionario, está en la diapositiva. Edad, pregunta general. Sexo, pregunta general.
Para usted, ¿qué es lo más importante para escoger una carrera? Entonces, para el ejemplo anterior, después de que se aplicó la encuesta a esos 22 jóvenes, se pudieron obtener los siguientes datos. Los jóvenes estaban en un rango entre 16 y 18 años. De esta manera, entonces nosotros creamos 3 códigos: 16, 17 y 18. Porque si estaban entre 16 y 18, quiere decir que los de 17 participaban. Por eso creamos 3 códigos. 16 lo llamamos código 1, 17 lo denominamos código 2 y 18 lo denominamos código 3. Allá estamos haciendo codificación de nuestro primer cuestionario. Con respecto a la segunda pregunta de nuestro cuestionario, sexo, ¿cuántos códigos pueden existir? 2. Código 1 para el masculino y código 2 para el femenino. Con respecto a la tercera y última pregunta, es decir, para usted, ¿qué es lo más importante escoger para una carrera? Los jóvenes dieron 8 tipos de características diferentes. Y según esas características se codificaron. Por ejemplo, hablaron de seguridad personal, se le asignó el código 1. Interés de satisfacción y gusto, se le asignó el código 2. Vamos a hacer un receso acá. Vamos a... Listo. Entonces decíamos, los jóvenes con respecto a la característica que los motivaron para escoger una carrera, ellos dieron 8 series de características. Número 1, seguridad personal. Número 2, interés y satisfacción y gustos. Número 3, seguridad económica. Número 4, habilidades y capacidad exigida. Número 5, vocación y oportunidad laboral. Y así sucesivamente hasta la número 8. Vamos a decirlas todas porque tengo el ejemplo en la diapositiva. Seguridad económica y satisfacción. Y número 8, satisfacción, habilidad y capacidad. Y a cada una de esas se les asignó un código. 1, 2, 3, hasta el 8. Entonces, notemos que cada tipo de respuesta se le asigna un código y que nosotros como investigadores somos los que debemos agrupar las respuestas en ese tipo de código. Porque somos nosotros los que vamos a codificar nuestra respuesta. Nadie va a venir a codificarnos, somos nosotros mismos quienes vamos a utilizar esta técnica. Ahora, la segunda característica es tabular el cuestionario. Listo. Ya tenemos nuestro cuestionario, nuestras 22 encuestas. Ya la hemos codificado, ahora, ¿cómo interpretamos? Las tabulamos, es decir, las llevamos a una tabla, para que sea mucho más fácil manejar dicha información. ¿Qué significa tabular? Como les decía, significa contar las respuestas que tiene cada código. Ejemplo, de los 22, 5 dijeron que la seguridad personal fue la que los motivó, entonces código 1, 5, y así sucesivamente. Número 3, hacer tablas de frecuencias y porcentajes o gráficos. Es decir, hay un ejemplo en las diapositivas de cómo es un formato. Es decir, tenemos el dato, la frecuencia y el porcentaje. Creo que ahí está el ejemplo. Okay. Para el ejemplo que estamos utilizando, es decir, para las preguntas citadas a los 22 jóvenes que se les preguntó qué los motivó a escoger una carrera, en la tabla número 1 podemos ver la edad de los encuestados. Se aparece allí. Entonces vemos, en la columna número 1 encontramos edad, en la columna número 2 encontramos la frecuencia y en la columna número 3 el porcentaje. Del ejemplo, vamos a ver, columna 1, fila 1, edad, 16 años. ¿Cuál fue la frecuencia? 7. ¿Eso qué porcentaje representa? Un 31.8 de los 22 que se están encuestando. Y así sucesivamente. Los 17 años, ¿cuál fue la frecuencia? 12. Esos 12 representan el 54.5% de los encuestados. Edad, 18 años, ¿cuántas personas? 3. Porcentaje, un 13.6. Entonces podemos decir que para un total de 22 encuestados hay un porcentaje del 100%. Ya tenemos nuestra tabulación con respecto a la edad, que fue la primera pregunta del cuestionario. La segunda pregunta del cuestionario fue el sexo. Estoy hablando del ejemplo de los 22 jóvenes. Lo mismo,
Primera columna sexo, segunda columna frecuencia, tercera columna porcentaje. Primera fila, hombre, con respecto al sexo, ¿cuál fue la frecuencia? Fueron 10, eso representa un 45.5%. Mujeres, fueron 12, representan un 54.5%. Si sumamos, la frecuencia nos da 22 y el porcentaje nos da un 100%. Y en la tabla número 3, que tiene que ver con respecto a la tercera pregunta, es decir, para usted, ¿cuál es lo más importante para escoger en una carrera? Encontramos la tabulación tal cual como la encontramos en la tabla del ejemplo. Columna número 1, motivación. Columna número 2, frecuencia. Columna número 3, porcentaje. Si sumamos la frecuencia nos da 22 y si sumamos ese porcentaje nos da un 100%. Ya tenemos información con la cual trabajar, ya podemos sacar una conclusión de nuestro trabajo. Podemos decir que los jóvenes de la tabla 1 podríamos decir que la mayoría de los jóvenes que están en los 17 años o el 54.5% de los jóvenes tienen una edad de 17 años. Es decir, los jóvenes que más motivados están para estudiar son los de 17 años. De la segunda tabla podremos decir, dentro de esos jóvenes, los que más motivaciones tienen para estudiar son las mujeres. ¿Por qué? Porque el 54.5% de la población entrevistada eran mujeres. Y de todo eso podemos decir que la mayor motivación que tienen estos jóvenes en general es un interés de satisfacción y gusto por su carrera. En conclusión, estoy dando un ejemplo, podríamos decir que los jóvenes entre los 17 años, y más que todo las mujeres, sienten un interés y satisfacción y gusto por estudiar. Simplemente ¿de qué? De nuestro cuestionario y nuestras tablas. Y esa es nuestra pregunta. Entonces, es una forma de nosotros trabajar la información que ya hemos recolectado a través de los cuestionarios. Ahora, sí, listo, ya tenemos el cuestionario, ya lo codificamos, ya lo tabulamos. ¿Y ahora qué se hace? Darle una explicación a los datos que fueron arrojados por el cuestionario. Siguiendo el ejemplo anterior, el que le estaba colocando por medio de la anterior tabla, podemos decir que la población encuestada se encuentra entre los 16 y 18 años en términos generales. Creo que llegó alguien. Buenas noches. Entonces, dando una explicación, como decíamos, ya recolectamos la información. Hicimos nuestro cuestionario, recolectamos la información, la codificamos. Después de haberla codificado, la tabulamos. Ahora viene cuál es la explicación de esos datos que nos arrojaron en la investigación. Entonces, siguiendo con el ejemplo que colocábamos, podemos decir que por medio de las anteriores tablas podemos notar que la población encuestada se encuentra entre los 16 y 18 años, pero concentrándose la población alrededor de los 17 años, 54.5%, que fue el dato más significativo en cuanto a la edad. A su vez, de la población entrevistada, 10 eran de género masculino y 12 de género femenino. Es decir, que la mayoría de la población escoge como factores más importantes al hacer una elección profesional el interés, la satisfacción con lo que se hace y el gusto personal. ¿Eso dónde lo sacamos? De las tablas que teníamos anteriormente. Entonces, el análisis de datos es eso, analizar la información que hemos recolectado a través del instrumento de recolección de datos que hayamos nosotros elegidos para nuestra investigación. Para el ejemplo, para el trabajo que ustedes están haciendo, los que escogieron cómo influye la evangelización en los vecinos del sector del barrio San Roque, entonces ustedes van a mirar, van a hacer las entrevistas, van a hacer las encuestas y ustedes van a tabular. Bueno, ustedes pueden sacar sus conclusiones. Un ejemplo,
La población que se entrevistó estaban entre los 20 y los 35 años. La mayoría eran jóvenes de 22 años. Estoy colocando simplemente un ejemplo. De la población entrevistada, el 54.5% dijo que conocieron a Cristo a través de la evangelización o a través de que otra persona les habló de Cristo. Estoy colocando apenas un ejemplo. Ahora, como conclusión, la mayoría de las personas entrevistadas manifiestan un interés de que cuando Cristo vino a su vida fue transformada, fue cambiada, fue reformada, por lo cual ellos manifiestan que están dispuestos a seguir con el trabajo de evangelización hacia otros sectores por fuera de su barrio. Eso es un ejemplo. ¿Eso dónde lo sacamos? Del análisis de la información que nosotros obtenemos de nuestro trabajo de investigación. Entonces, claro, eso era manera de ejemplo, lo que estábamos viendo. Y esto se hace más fácil si utilizamos programas especializados, ni tan especializados. Podemos utilizar hojas de cálculos como Excel. O si manejamos programas especializados, podemos utilizar trabajos de computación o software de computación estadísticas como el SPSS, que son software especializados para estadística. Pero si no manejamos eso, podemos trabajarlo en una hoja de Excel, cálculos, graficar y listo, ahí tenemos nuestra información, que es lo más fácil que nosotros podemos hacer. Presentamos nuestro gráfico, ya sea un histograma, un gráfico de barra o un diagrama de torta. Ustedes escogen cómo lo quieren presentar. Lo importante es que tengan claro cuáles fueron los datos obtenidos y cómo lo quieren mostrar o cómo quieren evidenciar que esos datos son verídicos. A través de un diagrama, a través de una presentación y así sucesivamente. Ahora, tenemos otro tipo de análisis de datos y es el análisis de datos en una investigación cualitativa. La anterior era para una investigación cuantitativa. Ahora, ¿cómo analizamos datos en un tipo de investigación cualitativa? Decíamos, la investigación cualitativa se hace con 1 a 5 personas, eso lo tenemos claro, eso lo habíamos dicho, la población tiene que ser pequeña para que podamos manejar nuestro trabajo, porque si utilizamos una población demasiado grande para un tipo de investigación cualitativa, se nos va a salir de las manos, porque no vamos a poder observar lo que queremos observar. Entonces decíamos que la investigación cualitativa se hace de 1 a 5 personas y se debe mantener la confidencialidad de las personas. Por ello debemos citar o tenemos ejemplos. Ejemplo, H37, hombres de 37 años. ¿Sí ven el tipo de codificación? M31, mujeres de 31 años. En el ejemplo estoy colocando el tipo de codificación que vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque en la investigación cualitativa se debe preservar el nombre de las personas a las cuales o la población sobre las que se está haciendo esta investigación. Ahora, vamos a citar maneras de analizar datos cualitativos que sirven para varios tipos de investigación cualitativas. Número 1, transcripción. Recuerden que para la investigación cualitativa se utilizaban ¿qué? Las entrevistas. Y decíamos que habían dos tipos de entrevistas. Entrevistas normal y las entrevistas profundas, que ya eran profundizadas en el tema. Entonces, ¿cómo hacemos para codificar y para analizar esos datos? Número 1, transcripción. Es decir, transcribimos las entrevistas y los documentos que hemos obtenido a través de este tipo de investigación. Lo primero que hay que hacer es tener transcrito o haber transcribido todos los documentos como entrevistas, diarios de observaciones, bitácoras, los diálogos que cada uno tuvo con la persona que se está investigando, que se está observando, porque aquí no se trata de investigar, no somos inquisidores, sino que estamos investigando. Cuando me refiero a investigación, me refiero a que estamos analizando el problema. Los diálogos deben ser completamente escritos y se pueden hacer de la siguiente manera. Un ejemplo, el entrevistador puede decir, hola, ¿cómo está? El informante, muy bien, ¿y usted? Eso lo hicimos en la entrevista, pero ¿cómo lo transcribimos? Sí, siempre, entrevistador, informante, entrevistador, informante, entrevistador, informante. Y transcribimos así nuestra conversación. El entrevistador, hola, ¿cómo está, informante? Muy bien, ¿usted, entrevistador? ¿Cómo te sientes hoy, informante? Muy bien, gracias. Y así sucede. Todo eso hay que transcribirlo para poder darle un análisis a los datos. ¿Con 6?
Sí, es válido. A lo que me refiero es que el grupo no puede salirse de ese margen. Yo le ponía de un ejemplo de 1 a 5 para que sea más fácil manejar la información. Por ejemplo, porque usted no va a hacer, lo va a hacer con 100 personas, le toca transcribir 100 entrevistas. Creo que queda como que muy difícil hacerlo. Y no solamente transcribir la entrevista, sino analizar lo que se dijo en ella. Es muy difícil, por eso siempre en este tipo de investigación se busca buscar un número significativo pero pequeño. Porque acá se busca es analizar un fenómeno. ¿Me hago entender? Se busca es algo cultural, algo que está sucediendo en el medio. Bueno, número 2, ya transcribimos, ahora cómo categorizamos. Es decir, entonces hay que hacer un bosquejo de categorías. Mire, se pueden en columnas las entrevistas con sus preguntas y sus respectivas respuestas. Y se deja una columna para que usted haga la categoría. ¿Quién escoge la categoría? Usted mismo. El investigador escoge la categoría. Pero ¿qué son las categorías? Simplemente las categorías son elementos que nosotros hacemos para ir construyendo un bosquejo con esa información. Se pueden crear categorías y subcategorías. Y en este proceso, usted como investigador debe hacer uso de su creatividad. Vamos a ver un ejemplo. El ejemplo que se construye, o el ejemplo que tengo ahí, en la siguiente diapositiva, hay una tabla. Acá la tabla. No copié la tabla. Bueno, discúlpeme, fue un lapsus. Y el ejemplo que traía anteriormente, habían tres. Bueno, les voy a explicar porque no está en la diapositiva. Fue un lapsus, les pido disculpas. Hay 3 categorías, o hay 3 columnas. Número 1, entrevista, se conoce la columna como entrevista H49, columna número 2, entrevista H47, y número 3, las categorías. Cuando me refiero a entrevista H49 y entrevista H47, ¿a qué me estoy refiriendo? Con la codificación que vimos, hombre de 49 y hombre de 47. Les decía que en una columna va la pregunta con su respectiva respuesta, y en la segunda columna va la categoría, es decir, lo que yo analizo de esa pregunta. Para el ejemplo, la pregunta fue, ¿cuál fue su motivación para estudiar en línea? El H49 respondió, a causa de mi trabajo era prácticamente imposible. Para mí era imposible poder desplazarme, por ejemplo, el seminario bautista quedaba en Miami y había otro que quedaba en Cartagena o había otro que quedaba fuera de mi ciudad. Por lo tanto, yo no podía desplazarme. El hombre 47 dijo con respecto a la pregunta, al no poder hacer estudios por el sistema presencial, este sistema me proveyó los medios para poder realizar los estudios. Al tener mi trabajo, dedicación exclusiva, no podía sacar tiempo necesario para poder seguir con el proceso de estudio presencial. Entonces, dentro de la categoría yo voy a analizar esas 2 preguntas. Y un ejemplo puede decir, bueno, la motivación para el sistema en línea. Hay una incompatibilidad del sistema tradicional con la posibilidad de estudiar. A causa de mi trabajo, estoy haciendo referencia al hombre 49, a él era imposible. Entonces, dentro de mi categoría yo voy a poner, bueno, para él era imposible porque no podía trabajar, porque no le daba tiempo para dirigirse o para desplazarse. Entonces, yo mismo estoy dando la categoría. ¿Cuál es la categoría? ¿Cuál fue la motivación para estudiar en línea? O sea, yo soy el que da la categoría y yo soy el que analizo ese dato que me está arrojando la entrevista. Entonces, ese es un tipo de análisis para hacerlo en el tipo de trabajos cualitativos. El tercer tipo es la comparación. Es decir, ya después de haber tabulado en la tabla, tenemos nuestras tablas, las preguntas, tenemos nuestras tablas, nuestras categorías, vamos a analizarlo, pero ¿con quién tenemos que analizarlo? Con nuestro marco teórico. Ojo, estoy hablando de tipo de investigación cualitativa. Y en esta parte se van a comparar los datos que se obtuvieron con el marco teórico para confrontar, sacar diferencias y sacar, o mejor dicho, traer nuestras categorías y compararlos con el marco teórico que acabamos de utilizar. ¿Con qué fin? De saber si nuestra investigación va por el camino que nosotros hemos marcado cuando decidimos lanzar nuestro marco teórico.
¿Quién me recuerda qué es el marco teórico? No todos al tiempo, porque después me enredo. Ya se les olvidó lo que era el marco teórico. Bueno, el marco teórico, recuerden que es toda aquella información que tenemos respecto al tema que vamos a investigar. O sea, ¿dónde basamos nuestra teoría? ¿Dónde basamos nuestra investigación? Ejemplo, si voy a hablar sobre la evangelización, yo tengo que tener documentación acerca de qué es la evangelización, cuándo se inició la evangelización. Entonces, esa es nuestra teoría, o sea, nuestro marco teórico donde vamos a apoyar nuestra investigación. Entonces, al recolectar los datos en este tipo de investigación, yo tengo que dirigirme a mi marco teórico y mirar si efectivamente se está cumpliendo lo que yo proveí, en el marco teórico y traerlo a nuestra investigación, con este tipo de investigación que estoy hablando. No sé si me hago entender. Entonces, sí, porque es que de esta comparación nos va a permitir a nosotros sacar la conclusión de nuestro trabajo. Exacto. Exacto. Es que para el ejemplo, en este sí les tengo el ejemplo, creo que esta es la tabla. Ejemplo. Entonces, como les decíamos, se hace igual que la anterior, se hacen 3 columnas. En una columna van los datos en categorías, porque ya lo tuvimos de la tabla anterior. En la segunda columna el marco teórico. En la tercera columna nuestro análisis, es decir, analizamos si lo que obtuvimos con nuestra categoría, comparándolo con nuestro marco teórico, se asemeja a lo que realmente estoy investigando. Pásame la siguiente diapositiva y miremos el ejemplo. Ojalá esté la tabla. De pronto sí está, pero no las está mostrando, porque son imágenes. Por eso es que, porque mira si está el espacio y la diapositiva. Okay. Bueno, eso hay que corregirlo antes de pasarle las diapositivas a ustedes, pero sí están las diapositivas, ya me di cuenta porque la diapositiva está en blanco, pero yo sí copié las imágenes. Ahora, voy a colocar simplemente el primer ejemplo. En la primera columna están datos en categoría, en la segunda columna el marco teórico, en la tercera columna nuestro análisis. Voy a utilizar apenas la pregunta número 1. Datos de mi categoría, lo vimos anteriormente, es decir, ¿cuál fue la motivación para estudiar en línea? En nuestro marco teórico habíamos dicho lo siguiente: las razones que motivan a acercarse a un curso de estas características son múltiples. Imposibilidad de asistencia a cursos de carácter presencial, ausencia de centros especializados en la materia de interés, dificultad de acceso por la lejanía, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es nuestro análisis? Para el ejemplo, así como lo menciona la teoría de las causas de acercarse a este tipo de sistemas de aprendizaje en línea, entre las mismas se encuentra la incapacidad de poder asistir a cursos presenciales por diversos motivos, de los cuales se destacan el tiempo y la falta de acceso por la lejanía geográfica. Esto es confirmado por los participantes, ya que ambos mencionan que sus estudios les era difícil trasladarse al lugar donde se dictaban las clases físicamente. Entonces, si vemos, analizamos unas causas, las comparamos con nuestro marco teórico y de eso sacamos una conclusión. Sí, por decirlo de esa forma, el marco teórico es la doctrina que nos va a indicar cómo vamos a desarrollar o dónde nos estamos basando para desarrollar nuestra investigación. Para el ejemplo que estamos colocando es cuáles son las características y actitudes que tienen 2 estudiantes para asistir al seminario en línea. En nuestro marco teórico de esta investigación habíamos planteado que una de las razones para que las personas hagan seminarios en línea es que tengan dificultades de desplazamiento. En la entrevista que hicimos nos damos cuenta que ellos manifestaron que una de las causas principales por las cuales asistían en línea era porque uno vivía en Bogotá y el seminario estaba en Miami, y el otro porque no podía desplazarse porque su trabajo lo consumía. Como conclusión en nuestro análisis, comparando el marco teórico con lo que encontramos, podemos decir que una de las motivaciones por las cuales los estudiantes asisten al seminario en línea es la imposibilidad de transportarse hacia el lugar donde se encuentran.
Claro, entonces eso de donde motiva nos lleva a replantear el trabajo y corregir los errores que se hayan creado en nuestro marco teórico. Por eso el análisis de datos, lo decía anteriormente, nos va a permitir a nosotros saber si nuestra investigación está marchando en línea o se está desviando por allá. Entonces nos permite hacer los correctivos de nuestra investigación. Entonces es interesante este tipo de análisis. Nosotros siempre debemos analizar nuestra información. Yo les decía anteriormente, hay que mirar que se estén cumpliendo los objetivos de nuestra investigación. Si vemos que con todos estos análisis nos estamos apartando de ellos, quiere decir que debemos hacer ajustes. Por eso es que un trabajo de investigación no es fácil. Siempre hay que estarle haciendo ajustes hasta el último minuto, porque hay cosas que hay que ir corrigiendo y afinando, corrigiendo y afinando. ¿Correcto? Entonces, correcto. Así es. Así es. Que están distorsionando la información. De allí parte su trabajo de investigación. Te puede partir entonces el trabajo diciendo cuáles son las falencias de la población en determinado tema. Por eso una de las características que mencionábamos en las clases anteriores es que para hacer un trabajo de investigación debo tener conocimiento de lo que voy a investigar. Por ejemplo, usted no va a investigar cuál es la teoría cuántica, por qué los átomos en la última capa se desprenden y forman fotones de luz, los cuales emiten luz infrarroja. ¿Usted conoce el tema? No conozco el tema, ni siquiera sé qué es un fotón, ni siquiera sé qué es esto, qué es lo otro. Entonces no me voy a meter en un campo de investigación el cual es desconocido para mí. Por lo menos, si voy a hacer ese tipo de investigación, debo saber qué es un fotón, cómo se produce, cuáles son los niveles de energía que tienen los electrones, cómo un electrón libre se desprende de una capa de energía inferior, de una superior a inferior, ahí es cuando desprende luz y así sucesivamente. Colocando simplemente ejemplos. Por eso es importante, si vamos a tomar otra investigación, por lo menos tener un pleno o un previo, no pleno, un previo conocimiento de lo que se va a investigar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es importante aclarar que el análisis que hicimos con respecto a este método, de la primera pregunta que se hizo a estos dos estudiantes, debe tener un análisis, es decir, debemos analizar si se cumplen o no se cumplen los objetivos que estamos o que vamos a desarrollar con nuestro trabajo de investigación. Ahora, en este tipo de investigación hay que aclarar que ni las transcripciones, ni las categorizaciones, ni la comparación van en el documento final. Eso simplemente nos sirven de herramientas. Ojo, eso simplemente nos sirven a nosotros de herramientas para nosotros saber o contar con la información. Pero en nuestro trabajo final no vamos a colocar las transcripciones que hicimos de las entrevistas, ni vamos a colocar las categorías que hicimos, simplemente son las herramientas que nos sirven a nosotros para tener la información en línea y saber qué es o hacia dónde va nuestro trabajo. Mejor dicho, estas tablas son nuestro borrador, pero no van en el trabajo final para este tipo de investigación. Para el otro sí, las tablas deben de ir porque nos van a decir de dónde vinieron los datos y para dónde vamos. ¿Ok? Entonces, aunque usted puede hacer un bosquejo en este tipo de investigación del análisis, pero no puede colocar ni las categorías ni lo que usted hizo anteriormente. Simplemente un análisis como conclusión del trabajo de investigación que usted está haciendo. Sí, claro. Las conclusiones, eso va dentro de las conclusiones. Entonces, ¿qué es el paso que vamos a ver ahora? Es decir, las conclusiones de nuestro trabajo de investigación. Ahora, las conclusiones, ¿qué son? Para usted, ¿qué son conclusiones?
se logra establecer. Exacto. Yo establezco esto, claro, previamente diciendo eso. Exacto. Entonces eso me lleva ya ahora sí a dar por establecido. A asegurar. Por ejemplo, yo puedo hacer mi trabajo de investigación, simplemente ejemplo, y decir en mi pregunta-problema, investigar las causas que no permiten que la evangelización se ha llevado a cierto determinado punto. Y las conclusiones de mi trabajo de investigación me arrojan que no se pudo llevar la evangelización a ese punto porque el sitio geográfico que se escogió para llevar es sumamente peligroso. No es porque estén rechazando el evangelio, sino porque el lugar geográficamente hablando es peligroso o el acceso es peligroso. Entonces, eso es una conclusión. ¿Cómo llegué a esa conclusión? A través de mi análisis, de todo mi trabajo de investigación que hice. Entonces, las conclusiones lo que hacen es resumir puntualmente lo que se ha llegado a concluir, valga la redundancia, con nuestro trabajo de investigación. Entonces, las conclusiones se pueden iniciar con una frase de la siguiente manera. Luego del análisis realizado, los datos del presente estudio se concluye o se llegan a diversas conclusiones o se concluye lo siguiente o concluyo lo siguiente. Entonces, aquí es importante recordar que las conclusiones parten ¿de dónde? De los objetivos. Recuerden que nuestro trabajo ¿a dónde apunta? A que se cumplan los objetivos que hemos planteado en un principio. Si se cumplen esos objetivos, vamos por buen camino. Si no se cumplen los objetivos, hay que replantear lo que estamos haciendo. Recordemos que el fuerte de nuestro trabajo son los objetivos. Los objetivos son los que, recordemos cuando vimos los objetivos, son los que van a definir nuestra pregunta-problema. Entonces, recordemos entonces que estas conclusiones parten de eso. Se alcanzaron los objetivos, entonces debemos concluir que efectivamente los objetivos trazados o planteados en el presente problema fueron alcanzados porque al analizar los datos obtenidos y recolectados, pudimos determinar que la población a la cual iba dirigida la evangelización cumplía con los requisitos y tal. Entonces, entre las conclusiones pueden ponerse recomendaciones. Ahí sí usted ya comienza a recomendar. Usted no va a recomendar desde antes porque no conoce el problema. Usted comienza a recomendar porque ya tiene una conclusión, ya hizo una investigación y ahí se puede obtener. Entonces, perdón, usted puede recomendar y decir, se recomienda que para adelantar un proceso de evangelización con una población similar hay que tener en cuenta la geografía y esto y lo otro y lo otro y lo otro y lo otro. Ya, porque ya usted hizo su trabajo, ya tiene la información, ya sabe cómo le fue, entonces usted puede ahora sí recomendar. Y esa recomendación, exacto, un ejemplo. En el caso de que el sitio es peligroso, para evangelizar en los puntos geográficos donde sea de difícil acceso por la situación marginal en la que viven, se recomienda hacer un estudio previo de seguridad y visitar a las autoridades correspondientes para que le brinden un acompañamiento en esta jornada. Aumentar el número de acompañantes, exacto. ¿Eso dónde lo saca usted? De sus conclusiones, porque ya tiene todo fuerte su trabajo. Entonces usted recomienda eso en su trabajo de investigación. Entonces, para concluir, y voy a concluir los 2 capítulos, para concluir, podríamos decir que el análisis de datos es la parte más interesante, creativa y laboriosa de todo nuestro trabajo de investigación. Les voy a decir. ¿Por qué? Porque el análisis de datos demanda paciencia, demanda creatividad y demanda mucho trabajo por parte del investigador. ¿Por qué demanda trabajo? Porque usted tiene que analizar los datos que sean correctos, que no vaya a cometer errores para no llegar a unas conclusiones erradas. No, yo eso lo explicaba anteriormente. Decía que el número de preguntas puede variar, depende de su tipo de investigación. No hay una norma que diga que tienen que ser 20 preguntas para este tipo, 32 para este tipo, no. Lo que sí hay una norma, o no una norma, sino como una guía, es que se hagan preguntas generales a preguntas específicas. Nunca arrancar preguntando directamente lo que se quiere, sino de preguntas generales como para aclimatar al entrevistado
y permitirle que sea la entrevista muy agradable o el cuestionario muy agradable. Por ejemplo, preguntas generales, edad, sexo, dirección, cosas así, generalizadas. Para después sí comenzar así preguntarle, ¿qué opina usted del Evangelio? ¿Cuál es su apreciación de esto, y esto, y esto, y esto, y así sucesivamente? Entonces decíamos que tanto el enfoque cuantitativo como el enfoque cualitativo demandan mucho más trabajos, pero al mismo tiempo el análisis de los datos es la parte más rica, ya que ya tenemos la información, ya podemos analizarla y con esta información ya podemos sacar nuestras conclusiones. Sí demanda tiempo, claro, porque hay que analizar la información para no cometer errores, para no caer en contradicciones. Pero yo creo que cuando ya analizamos los datos podemos sentirnos aliviados porque hemos hecho la mayor parte del trabajo y ya podemos sacar nuestras conclusiones. Es más, el análisis de datos nos va a dar a nosotros la revelación de si efectivamente nuestro trabajo está bien o está mal, nuestro trabajo de investigación. Entonces, como tarea, para la próxima clase, están en las diapositivas, les voy a dejar que repasemos o que veamos, igual lo vamos a ver en la próxima clase, pero quiero que vayan estudiando acerca del reporte de investigación y otras aplicaciones de la investigación. Ojo, ya tenemos nuestro trabajo, ya hicimos el análisis de datos, ya hicimos nuestras conclusiones. Sí, ¿y ahora cómo lo presento? Reporte de investigación. Vamos a ver en la próxima clase. Reporte, es decir, ya cómo se presenta nuestro trabajo final y aplicaciones de la investigación. ¿Cuáles son las aplicaciones? ¿Cómo podemos aplicar todo lo que hemos investigado? Y hacia dónde vamos a dirigirnos con esa investigación. ¿Por qué? Porque acá en el Seminario Bautista usted puede encontrar una cantidad de aplicaciones para nuestra investigación. Y si nos da tiempo el próximo viernes, entonces vamos a ver una característica que les quiero también compartir. El primero es reporte de investigación y el segundo es aplicaciones. Y si nos da tiempo, vamos a ver lo que es la ética en la investigación, que eso es importante. ¿Por qué? Porque es que es muy fácil hacer un trabajo de investigación y plagiar a otra persona. En la mayoría de los casos, las personas que son incompetentes, porque esa es la palabra, hay que decirlo, prefieren plagiar un trabajo de investigación y presentarlo como suyo antes de realizar una propia investigación. Se dan muchos casos en las universidades de plagio en trabajos de muchos años, de personas que han dedicado a estudiar y en otra persona lo único que hace es que cambia el nombre, cambia ciertas cosas, presenta su trabajo como si fuera de él. Entonces hay que ser muy éticos a la hora de realizar nuestro trabajo de investigación. Hay que ser muy éticos, hay que ser muy profesionales y más que profesionales como creyentes que somos, hay que ser temerosos del Señor para no caer en estos errores.